Buenos días, amigas y amigos que nos siguen a través de la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta plática. Antes que nada quisiera agradecer al Centro de Capacitación Judicial de este tribunal por haberme hecho esta invitación para participar en estos trabajos, lo cual hago con mucho gusto, y pues aquí estamos presentes para llevar a cabo esta plática y pues sean todos bienvenidos a esta charla que vamos a tener. El tema que hoy vamos a comentar es las autoridades electorales. Como ustedes saben, ese tema es muy amplio, pues tiene que ver prácticamente con la evolución histórica de nuestras instituciones, tanto organizadoras de las elecciones como las que resuelven estas controversias. Y pues para ponerlo en subtemas, primero trataríamos lo referente a la evolución o los antecedentes del Instituto Nacional Electoral, posteriormente a los antecedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y continuaremos también después con lo referente a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales en la materia local. Bueno, habiendo hecho esta introducción, pues como ya decía, el tema que hoy vamos a comentar son las autoridades electorales. Solamente para efectos de ubicarnos, esta plática la ubicaremos a partir de la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917, que es la Constitución que actualmente nos rige. Bueno, como ustedes saben, esta Constitución fue producto de movimientos sociales armados, sobre todo, que culminaron con esta Carta Magna. Este movimiento tuvo su génesis el 20 de noviembre de 1910, cuando inició este movimiento llamado el movimiento de la Revolución Mexicana. Anterior a estos años, acuérdense que México estaba gobernado por lo que se llamó en su momento el porfiriato, a través del presidente que en ese entonces era Porfirio Díaz, quien gobernó de 1876 a 1911. De tal manera que en estos últimos años del porfiriato, pues inicia este movimiento social armado, que es la Revolución Mexicana, culminando el 5 de febrero con la promulgación de la Constitución de 1917. Bueno, a lo que es nuestro tema, vamos aquí en esta diapositiva que estamos observando, podemos ver que al promulgarse esta Constitución, ya ahí se estaban instituyendo las primeras instituciones electorales que tendrían que ver con el empadronamiento de ciudadanos, así como aquellas instituciones que se encargarían o se encargaron en su momento de organizar las elecciones. ¿Cuáles serán estas? La Junta Empadronadora, las juntas computadoras locales y los colegios electorales, como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión. Ya en años posteriores, en 1946, observamos que el presidente en ese momento, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, promulgó la Ley Federal Electoral y creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que en ese entonces, por mandato de esa ley, estaba integrada por el secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete,
un diputado, un senador y 2 representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. Posteriormente tenemos que en 1951 el Congreso de la Unión aprobó reformar la Ley Federal Electoral para que aquella Comisión Federal de Vigilancia Electoral pudiera ya tener conocimiento y darle trámite y sustanciación a las solicitudes de nuevos partidos políticos y asimismo emitir las constancias de mayoría. Bueno, como les decía, vamos a continuar con estos temas que son históricos, pero me parece que son importantes tenerlos en cuenta porque de esa manera entendemos cómo evolucionó nuestras instituciones a tal grado que ya estamos viendo desde la promulgación de la Constitución por ahí de 1940 ya el Estado empieza a ver la necesidad de que tiene que haber organismos encargados de organizar estas elecciones, con algunas deficiencias tal vez, porque estaba empezando a surgir esta materia, pero ya se veía la voluntad por parte del Estado, que también debemos decir es producto también del reclamo social de los ciudadanos, de tener instituciones que sean responsables en la organización y celebración de estas elecciones. De tal manera que en 1973 tenemos esta diapositiva por una reforma que se llevó a cabo, desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y en su lugar el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Federal Electoral. Esta Comisión Federal Electoral me parece que tiene una característica importante. ¿Por qué? Porque en este organismo, pues los representantes de los partidos que integraban esa comisión, pues tenían o participaban con voz y voto en las decisiones de esta comisión, perdón. Bueno, ya en años posteriores, en 1977, tenemos que se expide la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, cuya principal aportación fue la de permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas no incluidas y propiciar su representación en los órganos legislativos. Esto pues nos marca la idea del inicio de lo que ahora conocemos como la representación proporcional, aunque en aquellos tiempos se llevó a cabo con una reglamentación muy distinta a lo que ahora tenemos, pero ya las minorías empezaban a tener a través de esta ley pues una participación en el cuerpo legislativo, aun cuando eran minoría. Bueno, tenemos que esta comisión estaba conformada por el secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras, un representante de cada partido político, con registro obviamente, y un notario público. Ya en 1987, el Congreso de la Unión realiza una nueva reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal. Ya en los años posteriores, digamos, por decir más recientes, tenemos que las circunstancias y necesidades políticas para el desarrollo democrático del país dieron paso a la creación de una nueva ley denominada Código Federal de 1948.
Código Federal Electoral de 1986, misma que entró en vigor en 1987, y de esta forma quedó abrogada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977. En esta parte quisiera comentar nada más para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, que con motivo de esta nuevo código, ya con este nuevo código, mejor dicho, se celebró la elección de 1988 en la que sale electo el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pues todo ese proceso electoral que culminó con su elección, pues fue a través ya de este Código Federal Electoral de 1986. Esto nada más como una nota adicional. Esta elección, pues como sabemos y hemos leído, pues fue muy controvertida, todavía a la fecha sigue siendo materia de debate. Pues no olvidemos que en ese momento Cuauhtémoc Cárdenas, que en su momento era gobernador de Michoacán, al estar también en las filas del PRI, pues él aspiraba a ser el candidato del PRI, y también pues se oponía a los métodos que en ese momento pues el Partido Revolucionario Nacional tenía para elegir a sus candidatos. Pues toda esta controversia, estas diferencias, pues culminó con la salida de las filas del PRI del señor Cuauhtémoc Cárdenas, y pues llegando a esta elección que les comentaba, en el cual pues se enfrentan o compiten, mejor dicho, en esta elección de 1988, Carlos Salinas de Gortari por una parte y Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue seguido también por Porfirio Muñoz Ledo, quienes obviamente abandonaron estas filas por no compartir los mecanismos o las reglas que en ese momento se tenía para elegir al candidato de ese partido. Pues ya esto todo fue bajo esta elección, como les decía, ya fue bajo la reglamentación del Código Federal Electoral de 1986. Pues creo que llegamos a años en donde me parece la materia electoral da un vuelco importante, de tal manera que en 1990, como resultado de reformas realizadas a la Constitución, el Congreso de la Unión expidió lo que todavía hace unos pocos años llamábamos Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el muy conocido COFIPE. Y a través de esta reforma de 1990 se ordenó la creación del Instituto Federal Electoral. Esto a fin de contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Al momento de su fundación, el IFE o el Consejo General del IFE, esto estamos hablando en 1990, estaba integrado por el presidente del Consejo General, que en este caso recaía en la figura del secretario de Gobernación, 6 consejeros magistrados, que eran personalidades pues sin alguna afiliación partidista, eran académicos y eran propuestos por el presidente de la República. Se contaba con el director y el secretario general del instituto, 2 diputados y 2 senadores, representantes de los grupos parlamentarios de las cámaras. Así también un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con los resultados que obtuviera el partido en la última elección. Asimismo, tenemos que, como les decía, a partir de 1990 me parece que se marca
se marca un camino donde la materia electoral y las instituciones van madurando, que como decía al principio, motivo del reclamo social, precisamente porque en la elección de 1988 pues fue muy controvertida, fue una elección que para muchos pues no hubo certeza, o en su momento dado las instituciones no estuvieron al nivel de lo que en ese momento las circunstancias requería, de tal manera que en 1994 se lleva a cabo una nueva reforma en donde se instituyó la figura de los consejeros ciudadanos, que estas son personalidades propuestas por las fracciones partidarias de las cámaras de diputados y electos por el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Sin embargo, en 1994 todavía el Consejo General estaba integrado por el presidente del Consejo, quien seguía siendo el secretario de Gobernación, 6 consejeros ciudadanos, 4 consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos con registro. Posteriormente, en 1996, nuevamente en esta tónica de reformas constitucionales en la materia electoral, el Congreso de la Unión realizó una nueva reforma al aprobar la modificación al artículo 41, en el cual se reformó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al Poder Ejecutivo en la integración del Instituto Federal Electoral. En esta parte me parece importante recordar que en el artículo 41, con motivo de dicha reforma, se estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo, el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordena la ley. Y como les comentaba, con motivo de esta reforma, ya por completo el Poder Ejecutivo ya no tiene ninguna participación dentro del Consejo, porque el consejero presidente ahora es un consejero ciudadano más que es electo por la Cámara de Diputados. De tal manera que la integración quedó de esta forma: el consejero presidente del instituto, 8 consejeros electorales, un secretario ejecutivo, consejeros del Poder Legislativo y representantes de cada partido político, haciendo la anotación que quienes tienen derecho a voz y voto son el consejero presidente y los 8 consejeros en ese momento que integraban. Todos los demás tenían solamente derecho a voz. Siguiendo en esta evolución de lo que en ese momento era el Instituto Federal Electoral, tenemos que en 2007 se aprobó una reforma electoral de tal manera que se le dieron nuevas atribuciones al Instituto Federal Electoral, que de manera importante serían los que en este momento estamos ahí viendo en la diapositiva, que todo iba pues encaminado a cumplir de manera plena o en lo más que se pudiera con los principios rectores de certeza, legalidad e imparcialidad. ¿Y cuáles eran esas nuevas atribuciones o cuáles eran esos campos en donde se fortalecía el ejercicio de este instituto? Pues era fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales
a los medios de comunicación, promover la participación ciudadana en las elecciones, asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales, crear la Contraloría General del IFE, así como crear la unidad de fiscalización como un órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General. Hasta aquí me parece que sí ha habido, yo lo decir, una preocupación y un compromiso por parte del Estado de dotar un organismo pues que sea eficiente, que dé credibilidad a todos estos procesos. Pues como comentaba, pues, la base histórica de esta materia precisamente ha sido la desconfianza. Siempre pues se desconfía de que los actos o acciones llevadas a cabo por las instituciones electorales pues a veces pueden no estar apegadas a un marco normativo o jurídico. Sin embargo, vemos que sí, en el transcurso de esta evolución hubo ese compromiso por parte de los gobiernos o del Estado de dotar a la ciudadanía de una institución que respetara plenamente el derecho al voto, que se respetara su voluntad. Recientemente acabo de comentar que al Instituto Federal se le dotó de un organismo, de un órgano interno que se llamó Contraloría General, y además la unidad de fiscalización, que hasta la fecha es un órgano de la mayor importancia, pues que tiene que ver con fiscalizar los recursos de todos los partidos políticos, tanto en campañas electorales como en precampañas, de tal manera que todo debe, en este caso la unidad de fiscalización, pues tiene esa responsabilidad de verificar que todos los recursos que emplean tanto los partidos y sus candidatos, pues sean recursos legítimos y que pueda justificarse su procedencia. Bueno, habiendo llegado a esta etapa, pues ya creo que la mayoría de las personas que están siguiendo esta transmisión recordarán que en el 2014 se llevó a cabo una nueva reforma, pues la más reciente, y es con la que actualmente las autoridades electorales están llevando a cabo las elecciones. Con motivo de esta reforma electoral, prácticamente pues quedó en el pasado aquel Instituto Federal para dar paso a lo que hoy conocemos como Instituto Nacional Electoral. En efecto, tenemos que la reforma constitucional en materia política electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el anterior IFE en una autoridad de carácter nacional, como les decía, el Instituto Nacional Electoral, a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia. Con motivo también de esta reforma tenemos que el INE se organiza los procesos electorales federales, pero también se coordina con los organismos electorales locales para la celebración de las elecciones en las entidades federativas. Me parece importante mencionar cómo quedó integrado a través de esta reforma el actual Instituto Nacional Electoral. Pues este instituto está integrado por 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 restantes como consejeros electorales. El INE cuenta con un servicio profesional electoral
para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización. Asimismo, una característica importante de esta reforma es que se dotó de facultad al Instituto Nacional para nombrar o elegir a los consejeros electorales de las entidades federativas. Me parece que este es un parteaguas en la formación también de los institutos electorales locales o actualmente órganos públicos locales electorales, porque pues, anteriormente quienes elegían a estos consejeros pues eran las cámaras, los congresos locales, pero ahora con motivo de esta reforma cambia esta mecánica, puesto que ahora es el Instituto Nacional Electoral a quien le compete la elección de estos funcionarios. Me parece también importante dejar sentado que de acuerdo a esta reforma se dice que el instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. El instituto contará con los recursos presupuestarios técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus funciones. Como les comentaba, los principios rectores con los que se rige este instituto son el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Tenemos que el instituto está integrado con órganos centrales y con órganos descentralizados. Los órganos centrales, como conocemos, es el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. Los órganos del instituto de las delegaciones son los que conocemos como descentralizados, y esto es que en cada entidad federativa debe contarse con una junta local ejecutiva y juntas distritales, un vocal ejecutivo y el consejo local o el consejo distrital según corresponda. Asimismo, en cada uno de los distritos se contará con una junta distrital ejecutiva, un vocal ejecutivo y un consejo distrital. Y las mesas directivas de casilla, que son los órganos, más la unidad mínima, por decir así, de los órganos con los que cuenta el INE, puesto que la mesa directiva también es un órgano que pertenece al instituto, que funciona precisamente en la jornada electoral para recibir y contabilizar los votos, pero no por ser una entidad mínima o pequeña deja de ser un órgano, tiene todas las características de una autoridad. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí creo que hemos repasado pues brevemente lo referente a la evolución de las autoridades electorales administrativas a nivel federal, en donde hemos visto ahora contamos con un Instituto Nacional Electoral. Ahora daremos paso a lo que es esta parte jurisdiccional de la materia electoral, o cómo es que se empieza a judicializar las controversias a través de órganos distintos a las organizadoras de las elecciones. De tal manera que tenemos que, para llegar a lo que hoy es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debemos decir que antes, más o menos durante la mayor parte del siglo XX, nuestro país estaba conformado por un sistema político de autocalificación electoral. Esto es a través de los colegios electorales. De manera precisa podemos decir que la reforma política
de 1977, el artículo 60 prácticamente o expresamente decía que la Cámara de Diputados calificará la elección de sus miembros a través de un colegio electoral, que de acuerdo a las constancias de mayoría que registre la Comisión Federal Electoral hubieran obtenido la mayoría de votos. Aquí resulta importante señalar que se decía que la Suprema Corte de Justicia consideraba que se hubieran cometido violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso, lo haría del conocimiento de dicha Cámara, para que ésta emitiera una nueva resolución, misma que tendría el carácter de definitiva. Como podemos ver, la calificación era eminentemente pues autocalificativa. O sea, solamente era la Cámara del Congreso quien a través del colegio electoral podía definir si una elección era válida o no. Y si bien había un recurso que se podía interponer ante la Suprema Corte, pues esta no tenía ese carácter vinculante, porque en última instancia pues serían los colegios electorales quienes tendrían la última palabra y podían resolver de manera definitiva e inatacable. Así, en 1987, para efectos de poder avanzar en esta labor jurisdiccional, se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, como les decía, en 1987. A partir de allí, se trató de crear un tribunal garante de la legalidad en las actuaciones de los organismos electorales. Podemos decir que este primer tribunal electoral en nuestro país se le concibió legalmente como un órgano autónomo de carácter administrativo con competencia para resolver los medios de impugnación en contra de las elecciones de diputados, senadores y la presidencia. Sin embargo, aun cuando se hablaba de que era autónomo, tenía una naturaleza mixta, puesto que en este periodo las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso recaídas a los recursos presentadas contra los resultados electorales podían ser modificadas por los colegios electorales. Pues aquí seguimos viendo esta mecánica o esta autocalificación, en donde a pesar de que ya se había avanzado con la instauración de un tribunal, pues aún así sus resoluciones podían ser modificadas por el colegio electoral, que el colegio electoral, pues como les decía, estaba integrado por diputados. En este caso, cuando se hablaba de cuando estaba relacionado con elecciones de diputados, o el colegio electoral de senadores cuando eran elecciones de senadores propiamente. Bueno, ¿cuáles podríamos decir que fueron las críticas a este tribunal? Pues que se limitaba a resolver los recursos de apelación y queja previstos en el libro séptimo. Solamente existían estos recursos de apelación y queja. No se cumplía con una formalidad alguna en la sustanciación de los recursos, porque los resuelve de plano, debiendo hacerlo en su totalidad dentro de los 5 días naturales anteriores a la instalación de los colegios electorales. No había una manera de cómo garantizar la audiencia de las partes en conflicto, pues no había una forma de escuchar a estos actores. No había un procedimiento para la recepción de pruebas o su desahogo. No tiene competencia para declarar la nulidad de la votación recibida en una o más casillas, así ni tampoco de las elecciones, puesto que esta era facultad exclusiva del colegio electoral de las cámaras del Congreso de la Unión.
pues como les comentaba, tampoco resolvía en definitiva, pues eran los colegios electorales quienes llevaban a cabo estas determinaciones. De tal manera que en 1990 evoluciona ese tribunal y ahora se convierte en Tribunal Federal Electoral, precisamente como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral. Sin embargo, podemos decir que seguía viéndose esta naturaleza mixta, puesto que las resoluciones recaídas a los recursos que se resolvían eran susceptibles de ser revisadas, y en caso de que hubiese violaciones a las reglas de admisión o valoración de pruebas en la motivación del fallo, podían ser modificadas por el voto de las 2/3 partes del colegio electoral. Entonces, pues todavía sigue viéndose esa característica de esa autocalificación. De ahí llegamos a la reforma de 1993, en la cual se fortalece al Tribunal Federal Electoral, pues se definió constitucionalmente como máxima autoridad jurisdiccional en la materia y desapareció el llamado sistema de autocalificación al ser eliminados los colegios electorales de las cámaras de diputados y senadores. No obstante, para la elección del presidente de la República seguía subsistiendo el colegio electoral para definir o resolver en definitiva las controversias solo por cuanto hace a la elección del presidente de la República. Pero bueno, ya había aquí un avance notable, un avance importante, puesto que este Tribunal Federal Electoral ya resolvía de manera definitiva e inatacable las elecciones de diputados y senadores, y en ese tipo de elecciones ya no había intervención alguna de algún colegio electoral, solo se seguía manteniendo para lo correspondiente a la elección presidencial. De aquí podemos decir que en 1996 es una fecha que me parece no debe olvidarse, porque a partir de esta reforma es cuando se termina por completo este sistema de autocalificación de las elecciones electorales para todas las elecciones. De tal manera que se instaura lo que hoy conocemos como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual ya ese tribunal, además de que se adhiere al Poder Judicial de la Federación, pues ahora resuelve de manera definitiva e inatacable las resoluciones del presidente, las controversias suscitadas con motivo de la elección del presidente de la República. Lo que todavía anteriormente pues lo resolvía el colegio electoral, ahora ya no, a partir de 1996, y como todos hemos visto y sabemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ha resuelto ya de manera definitiva estas elecciones. Como muestra o ejemplo de esta reforma, pues tenemos que esta elección, la elección reciente en la cual sale electo o triunfador el señor Andrés Manuel López Obrador, pues se resuelve de manera definitiva en los tribunales electorales, y así a partir de 1990 todo se dirime a través de un órgano jurisdiccional e imparcial, en el cual pues también se tiene que cumplir con esos principios de certeza, legalidad e imparcialidad. Pues es una de las aspiraciones y los reclamos, precisamente
porque lo que se persigue es la credibilidad en las instituciones. Y me parece que a partir de 1996 México se consolida como un país en el cual las elecciones son auténticamente democráticas, resueltas por un tribunal electoral imparcial, en el cual sus resoluciones están al escrutinio público y pueden ser consultadas por cualquier ciudadano, de tal manera que no quede ninguna duda de cómo se resuelve o por qué se resolvió de alguna forma algún tema. Pues ahí están las resoluciones que son que están ahí para consulta pública de los ciudadanos. Actualmente, ¿cómo está integrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues está integrado por una sala superior, 5 salas regionales, cuyas sedes están en la ciudad de Guadalajara, Monterrey, Jalapa y Toluca y Ciudad de México. Con motivo también de la reforma, de la reciente reforma de 2014, esta es una reforma en la cual se creó la sala especializada en materia de procedimientos especiales sancionadores. De tal manera que hubo ahí un cambio también en la conformación. Se sigue contando con una sala superior, pero ahora son 6 salas, 5 salas regionales y una especializada. Lo que pues marca también una forma de cómo resolver los procedimientos especiales sancionadores, puesto que a través de esta sala especializada que están ahí, que pueden ver ustedes en la diapositiva, esta sala, su competencia es exclusiva para resolver esos procedimientos sancionadores que se presentan con motivo o en el transcurso de las campañas electorales, de la cual se demanda que la resolución sea pronta, puesto que se presume que están en juego o que se podrían vulnerar principios como el de legalidad, de certeza o equidad. Entonces, a través de la reforma electoral 2014, se crea esta sala en la cual hay una doble participación en la sustanciación y resolución de estos asuntos. Aunque no es materia de esta plática, sí podríamos decir que por cuanto hace a la sustanciación de estos procedimientos, pues corresponde a la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, y su resolución exclusivamente pues corresponde a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, hasta ahí es como hemos llegado a la conformación de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual quiero decir que pues los tribunales electorales locales pues tenemos una relación, no puedo decir si jerárquica, pero sí en materia de que los precedentes, las jurisprudencias que emiten, los criterios, pues deben ser observados por los órganos jurisdiccionales locales en la materia de la resolución de las controversias locales. Si nos fijan los parámetros, los criterios a seguir y bueno, pues también este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es una instancia que puede en un momento dado revisar nuestras resoluciones como tribunal local, al tal grado que pudiera llegar a modificarlas o en su defecto revocarlas. Nada más también como mero comentario, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una participación en la cuestión de la materia electoral, no podemos decir directa, pero sí a través de lo que conocemos como acción de constitucionalidad. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste esto?
Cuando se emite una ley electoral, puede ser impugnable a través de la acción de inconstitucionalidad, que es del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Y es allí en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede definir si una ley electoral está confeccionado o se expidió con arreglo a la Constitución, o si en su defecto las normas electorales ahí contenidas se apartan de lo que es la Constitución. Entonces es la vía por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer pues materia electoral, pero a través de una acción de constitucionalidad, cuando se pueda considerar que una norma pues infringe, una norma electoral infringe la propia Constitución Federal. Para continuar con esta charla, y ya prácticamente estamos agotando esos temas, nada más también como comentario y para que lo tengan presente, con motivo de la reforma electoral en 2014 se crea la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. De acuerdo a esta reforma, se tiene que este organismo es el organismo especializado de la Fiscalía General de la República, con nivel de subprocuraduría, responsable de atender en forma institucional y especializada y profesional lo relativo a los delitos electorales federales. Tiene autonomía técnica para integrar y resolver las averiguaciones previas relacionadas con los delitos electorales, y conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Finalmente, quisiera hacer un comentario breve respecto a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, pero en materia local. Como sabemos, cada entidad federativa cuenta con su Instituto Electoral Local, o ahora denominado Organismo Público Local Electoral. Estos son los encargados de llevar a cabo o de organizar y celebrar las elecciones de las entidades federativas, de diputados, de gobernador, de ayuntamientos o alcaldías, y sobre todo de estos servidores públicos. Pero actualmente, pues la conformación, como ya hace un momento comentaba, su conformación pues es novedosa, porque actualmente quienes integran los institutos electorales locales o organismos públicos locales, que así se denomina conforme a la Ley General de Instituciones, a la ley general actual, son nombrados por los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entonces son ellos los encargados primero de nombrar a los consejeros electorales locales, y también es su competencia en un momento dado de poder removerlos por alguna causa que sea justificada de acuerdo a las leyes electorales. Como rasgos importantes que tienen que ver con las elecciones locales, podríamos decir que hay 4 características importantes que tienen que ver con la reforma electoral 2014 y que de cierta manera impactan con los organismos públicos locales electorales. ¿Cuáles serían estas? Como lo vemos en la diapositiva, sería que el INE, en materia electoral,
tiene la facultad de asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que correspondan a los órganos electorales locales. También pueden atraer a su conocimiento cualquier asunto de competencia de los órganos electorales locales por su trascendencia o para sentar un criterio de interpretación. Asimismo, pueden delegar en estos órganos locales las atribuciones relacionadas con la organización electoral, sin perjuicio de reasumirlo nuevamente. Y como les comentaba, la elección y nombramiento corresponde, la elección y nombramiento de los consejeros electorales locales corresponde al INE. Finalmente, pues quisiera hacer también un comentario, puesto que tiene que ver con el tema que estamos comentando de los tribunales electorales locales. Como les comentaba, este tribunal electoral propiamente pues es producto de la reciente reforma de 2014, de tal manera que anteriormente las autoridades contaban con sus tribunales electorales locales, sea que estuvieran agregados al Poder Judicial local o como una sala más de los tribunales electorales de los estados. Pero todo esto cambió con motivo de esta reforma electoral del 2014, puesto que se crea los tribunales electorales de las entidades federativas como órganos autónomos, como órganos autónomos tanto del Poder Judicial Federal como de los poderes judiciales locales. De tal manera que este tribunal pues no es un órgano que no está adherido al Poder Judicial local, sino que por virtud y mandato constitucional es un tribunal independiente. Pues y corresponde a ese tribunal independiente resolver las controversias con motivo de las impugnaciones de las celebraciones de las elecciones de gobernador, de diputados, de ayuntamientos y hasta en nuestro estado serían estos servidores públicos o estas elecciones de estos servidores públicos quienes tendríamos conocimiento. Asimismo, pues tenemos competencia para resolver los procedimientos especiales sancionadores a través de lo que hoy se le denomina procedimiento especial sancionador, y a través también de una actuación pues compartida entre el organismo público local electoral, quien sustancia estos medios, pero que en última instancia quien emite la sentencia es este tribunal electoral, cuando tiene que ver con procedimientos especiales sancionadores. Entonces, es un tribunal nuevo, es un tribunal que va avanzando, es un tribunal que, como comento, está al amparo de esta reforma constitucional, y la cual pues ha generado muchos frutos, y en nuestro estado pues ha resuelto ya varias elecciones, y pues creo que el objetivo es seguir cumpliendo con esta obligación de resolver los asuntos con plena imparcialidad, atendiendo a los principios rectores de la materia electoral, y creo que pues esta materia electoral va avanzando, y los tribunales electorales también, como hemos visto, van evolucionando. Hasta aquí, amigas y amigos, he querido compartir de manera muy breve. Ofrezco una disculpa si algún tema pasó muy rápido, pero quise, pues en la mayor medida posible, compartir todos estos temas que tienen que ver con la evolución de nuestras instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. No me queda más que agradecer la atención de todos ustedes, y pues seguimos estando a la orden para cualquier comentario. De antemano, nuevamente agradecer su atención y agradecer al Centro de Capacitación Judicial Electoral por esta invitación, y pues que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.